del cuerpo de Cristo. En esto quiero caminar en esta noche y el mensaje va a ir hacia ese lado y después juntos vamos a estar participando de lo que son estos símbolos, el pan y el vino, para poder entender mínimamente un poquito más de lo que se trata esto de la unidad del cuerpo de Cristo. Pensando en la unidad del cuerpo de Cristo, uno de los pasajes que inmediatamente viene a la mente de aquellos que hemos leído la Biblia es Juan capítulo 17 y es verlo a Jesús estando en oración delante del Padre y en medio de esa oración que Él estaba expresando varias cosas, entre las cosas que expresa dice que pide a Dios para que usted y yo seamos uno como Él y el Padre lo es. Resulta que en el corazón de Dios, en el corazón del Señor Jesucristo, en el tiempo que Él ocupaba en sus oraciones, estábamos usted y yo, pero no solamente usted y yo en la perspectiva individualista del asunto, sino en una perspectiva colectiva. En una perspectiva donde de alguna forma usted y yo, para poder cumplir esa oración por la cual Jesús pidió al Padre, es necesario que entendamos este principio de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pensar en un cuerpo desunido o desmembrado es pensar en algo extraño, en algo roto, en algo desarticulado, en algo que de verdad tendría que terminar siendo una especie de homicidio, si de repente, y muy tétrico, si de repente agarro un cuerpo humano y llevo la mano hacia un lado, el brazo para el otro, la cabeza la pongo acá, el torso allá, las piernas por acá y diferentes miembros los voy repartiendo, ¿verdad? Sería tétrico y sería macabro hacer algo de eso con algún cuerpo, ¿verdad? ¿O alguno está dispuesto a esto? Alguien dijo, ¿no? Que vamos por partes, dijo el descuartizador. No, ¿verdad? O sea, sería una locura pensar en un cuerpo bien concertado, unido, trabajando, viéndolo de esa manera. Bueno, a veces pensar en la unidad del cuerpo de Cristo es darnos cuenta que fue Dios y fue Jesucristo el que se le ocurrió orar de esta manera y fue a Jesucristo el que se le ocurrió enseñar y fue al apóstol Pablo el que se le ocurrió organizar la enseñanza para poder interpretar y expresar que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Que resulta que Él es la cabeza, dice la Biblia, y que usted y yo, la iglesia de Jesucristo, somos su cuerpo. Pensar en la unidad del cuerpo de Cristo o en la verdadera unidad del cuerpo de Cristo necesariamente nos va a llevar a analizar mínimamente, y es lo que quiero hacer en esta noche, estos símbolos, de los cuales usted y yo, si ya tenemos un poquito más de un año compartiendo con nosotros, ha participado por lo menos, si no se perdió ese culto, de 12 a 13 veces de estos símbolos. ¿Y de qué se tratan estos símbolos? ¿Es simplemente pan? ¿Es simplemente vino? ¿Qué sucede en el asunto? ¿Y cómo lo debo tomar? ¿Qué pasa en esto de la unidad del cuerpo de Cristo? Acompáñenme en la lectura del pasaje donde el apóstol Pablo justamente habla acerca de estos símbolos, instruyendo y enseñando a una iglesia, o sea, a una congregación local de una ciudad llamada Corinto, que era el cuerpo de Cristo en la localidad de Corinto. Y pertenecía, por supuesto, al cuerpo de Cristo, de lo que es el desarrollo de la iglesia universal, o sea, la iglesia que está en todo el mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante hasta el 34. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Un pasaje de las Escrituras donde el apóstol Pablo habla acerca de la verdadera unidad del cuerpo de Cristo en los símbolos que justamente graficaban la realidad de cómo comenzó o de quién fue la idea de que la iglesia sea una unidad, sea y funcione como un cuerpo. La idea de esto no fue humana, no fue una idea del ser humano, ni de usted, ni de mí, ni de ningún intelectual, sino fue directamente de Dios. Es Dios, es el Señor Jesucristo el que está pensando en una iglesia verdaderamente unida. Una iglesia bajo el diseño de Él. Una iglesia que es su cuerpo, que aunque tenga diferentes miembros y aunque tengan funciones diferentes, pertenecen y se movilizan siendo parte del mismo cuerpo. La realidad es que nos pertenecemos. ¿Se acuerda ese sketch de un personaje, Gianni Lunadei creo que era, ¿verdad? Le pertenezco. ¿Se acuerda que le digo? Le pertenezco. Era un traidor bárbaro el desgraciado, pero le pertenezco. ¿Se acuerda o no? ¿O soy yo el único viejo que vi eso? Viejo, ¿verdad? Le pertenezco, decía. Y él era el más traidor de todos. Era el que andaba buscando alguna forma para ver cómo podía estafar o hacer maldades, ¿verdad? La realidad es que sí, nos pertenecemos. Sí, así que, lejos de ser un traidor, toca al que tiene al lado y dígale, le pertenezco. Le pertenezco. ¿Fue idea de Dios? ¿No fue idea nuestra? Veo que acá usted y yo podemos empezar a encontrar ciertas diferencias y puedo o no caerle bien o puede o no caerme bien usted. Pero la realidad es que si por alguna razón usted tiene a Jesucristo en su corazón y yo tengo a Cristo en mi corazón, si los dos hemos creído en Cristo, nos guste o no nos guste, empecemos a practicar, a llevarnos bien acá, porque resulta que a Dios se le ocurrió que pasemos la eternidad juntos. O sea, o empezamos a ponernos de acuerdo acá o no sé qué vamos a hacer en el cielo, mi hermano. ¿Verdad? No sé si habrá lugares para sentarse en una punta y el otro en la otra como para no verse en el culto, en el cielo, no sé. ¿Qué sé yo? O sea, empecemos a practicar acá porque nos espera una eternidad juntos. Y pensar en la unidad del cuerpo de Cristo, en la verdadera unidad del cuerpo de Cristo, es darnos cuenta, a través de este escrito que el apóstol Pablo expresa a los corintios, que honestamente era una congregación que tenía bastantes problemitas en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero Pablo les escribe seriamente acerca de este asunto y les dice que en primer lugar lo que sostiene, cultiva, construye, no porque se tenga que crear, porque ya está creada a través de Jesucristo, en primer lugar es saber que lo que construye es la bendición de lo que es la comunión que usted y yo tenemos. No es una comunión cualquiera. Pensar en la palabra comunión es justamente pensar en una unión en común. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses el que dice que Dios tenía pensado reunir todas las cosas en Cristo. Eso quiere decir que Dios tenía pensado generar una común unión de todas las cosas en Cristo, de usted y de mí también. En el proyecto de Dios estaba que exista una comunión, pero no cualquiera unión común, sino una verdadera común unión en la persona de Jesucristo. ¿Quién fue el que oró, el que clamó y el que le pidió a Dios que usted y yo podamos ser uno como Él y el Padre lo son? Fue idea de Jesús. Fue idea de Jesús el hecho de que usted y yo participésemos de esta comunión. No sé cómo fue que usted llegó a Cristo. Pero supongo que llegó en algún momento porque alguien o le invitó a la iglesia o le habló de Dios o le proclamó acerca de Jesucristo o le hizo ver que estaba equivocado y necesitaba arrepentirse o percibió que había una necesidad muy fuerte en usted y usted llegó a Jesucristo. No importa tanto cómo fue que usted y yo llegamos a Jesucristo, la realidad es que a partir de ese momento empezamos a estar en una común unión con tantas otras personas que llegaron a Jesucristo de una manera parecida a la suya o diferente a la suya, con los mismos problemas que usted o con otros problemas que usted, con tantos problemas como usted o con no tantos problemas como usted, pero llegaron a Jesucristo. Y a partir de ahí fue idea de Dios que vos seas mi hermano,
Y fue idea de Dios que yo sea tu hermano. Y fue idea de Dios que el que está a tu lado sea tu hermano y el que está allá lejos sea tu hermano y el que se está congregando en otra congregación local sea tu hermano. ¿Cuántos de ustedes eligieron a sus hermanos? Yo tengo 2 hermanos varones más. La verdad que no tuve oportunidad de elegirlo. Ni a Nestítor, como dice mi mamá, ni a Luguito, como dice mi mamá, el Charlito no lo pudo elegir, ¿verdad? Pero aún así, en el proceso de desarrollo de la familia, sabíamos que éramos hermanos. Y aunque como en cualquier familia a veces nos llevábamos bárbaro y otras veces no tanto, éramos hermanos. Porque resulta que a Dios se le ocurrió hacer nacer a Nestítor, a Huguito y a Charlito de los mismos papás. No fue idea ni de Charlito, ni de Huguito, ni de Nestítor. De la misma forma, a Dios se le ocurrió hacerte nacer y no fue tu elección ser mi hermano, no fue mi elección que seas mi hermano, sino fue elección divina. Le pertenezco. Por eso, la verdadera unidad del cuerpo de Cristo comienza en que usted y yo nos demos cuenta de que tenemos que honrar a Dios caminando en las ideas de Dios y no en las mías. Vuelvo a insistir, puedo o no caerte bien, puedo o no caerle bien, pero Cristo, yo decidí en el año 1988 que Cristo sea mi Señor. Y si vos decidiste que Cristo sea tu Señor, entonces somos hermanos y no por elección mía ni por elección tuya, sino por elección de Cristo. Den un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta que cuando empezamos a ver las cosas desde la óptica de Dios y desde la elección de Dios, nuestra perspectiva del asunto cambia? Una cosa que hicimos cuando fuimos con los varones a Tandil, el asunto comenzó que decidí llevarlos a los muchachos hasta allá, hasta el cerro que estaba ahí arriba del predio donde estábamos. No era muy grande, aunque a algunos gorditos les costó bastante, pero no importa. Llegamos allá arriba y mientras que íbamos caminando, habían unos fardos de pasto, ¿verdad? Ahí cerquita. Y eran altos los fardos de pasto. De hecho, andaban merodeando los 2 metros de altura, por lo menos eran verdaderamente grandes. El de los rotoenfardadoras, ¿no? Y de allá arriba los veíamos y eran chiquititos. Así. Así. Porque la perspectiva había cambiado. Porque desde el llano, desde la tierra, esos fardos se veían enormes. Pero desde allá arriba, chiquitito. Cuando usted y yo empezamos a ver desde la perspectiva terrena, humana, plana, muchas cosas se ven muy diferentes. A veces se ven demasiado grandes, a veces se ven demasiado complicadas. A veces somos nosotros las que las complicamos, pero están ahí, enormes. Me es muy difícil llevarme bien con este, no, y todas esas cosas. Pero cuando empezamos a caminar o a tratar de ver desde la perspectiva de Dios, no es tan complicado. No, pero fue idea de Dios entonces. Bueno, y si yo digo honrar a Dios, tengo que caminar en la idea de Dios. Y si yo digo que lo adoro a Él y que lo voy a obedecer y que lo voy a seguir, ¿qué estoy esperando para poder caminar en sus designios? Usted y yo no podemos perder de vista nunca, jamás, la comunión o la bendición de la verdadera comunión que usted y yo tenemos en Dios o en Cristo y que honestamente no fue su idea, no fue mía, fue de Dios. Ya está. A partir de ahí, el asunto es algo sublime. Te guste o no te guste, porque después errores tenemos absolutamente todos. Y no somos personas perfectas, somos personas simplemente en recuperación que adoramos al mismo Dios vivo que trata con nosotros. Entonces, alguna vez, y bueno, como en la familia, ¿vio? Yo le puedo contar la cantidad de veces y caprichos que yo tenía como hermano mayor y cuánta bronca me tenían mis hermanos mayores. Y usted me puede contar la suya, ¿sí? o no pasa en toda la familia. Y lo que usted capaz como un hermano mayor sufría a sus hermanos menores, y lo que el hermano del medio sufre al mayor y al menor y encima que nunca están, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero aún así eran familia.
y se valoraban como familia. Y pasa el tiempo y maduramos y crecemos como familia. Al valorar la unidad del cuerpo de Cristo bajo el marco de la genuina comunión, es darnos cuenta que a Dios se le ocurrió elegirnos como tales. No fue elección mía, no fue elección suya. Lo segundo que veo en este pasaje, que contribuyen, que sostienen la verdadera unidad del cuerpo de Cristo, es la realidad de un nuevo pacto. ¡Wow! Resulta que a Dios se le ocurrió en un determinado momento establecer varios pactos. Él es un Dios de pactos. O sea, es un Dios de pactos quiere decir que es alguien que viene y establece una ordenanza para que si usted y yo caminamos en ella, a partir de ese momento le ponemos el gancho al pacto y si los dos cumplimos nuestra parte, tanto Él como nosotros, las cosas funcionan. Pero de repente en el pacto de Dios con la humanidad se equivoca, se distancia de Dios. La humanidad empieza a establecer el error de lo que terminó siendo una pandemia de todos los seres humanos y que es el pecado. Es distanciarse de Dios, es alejarse de Dios. Y Dios empezó a establecer la reconciliación con su persona bajo el pacto viejo o el viejo pacto, donde era necesario, porque Él lo había establecido como ley, que alguien muera, o sea, un derramamiento de sangre. Y Dios decía, yo no quiero que ustedes mueran, ahora el pacto es que ustedes me entreguen de lo mejor que tengan. Maten al mejor de los animales, al mejor de los corderos, a ese que más les gusta, el más limpio, el más sano, el mejor, ese. Quiero que lo sacrifiquen para mí. Parecía tétrico el asunto, pero el ser humano cayó y se metió en ese pacto y empezó a ejercer el sacrificio, matando cualquier animal, el que sea. Pero curiosamente, ese pacto no sirvió porque el corazón del ser humano seguía lejos de Dios. El ser humano aprendió el oficio del ejercicio de ofrecer un sacrificio, pero no entendió el espíritu con el cual Dios quería que lo haga. Entonces el ser humano se encontraba en aquel pacto diciendo, bueno, pequé, bueno, ¿cuál querés que mate? Bueno, dale, listo, sí, lo mato. ¿En cuántos pedazos? En 4, dale, sí, está bien, ya está. Estamos en paz, listo, ok, bueno, vamos, sigamos adelante. Me la mandé de vuelta, ¿qué otro querés que mate? Mato otro. Y parecía que el asunto pasaba simplemente por un ritualismo de venir y simplemente derramar sangre porque parecía que Dios había pedido eso, cosa que era verdad, pero no estaba en el espíritu correcto. Esa distancia del ser humano, esa vanidad del ser humano que todavía viene sobre nosotros más de una vez a creer que por simples prácticas que hagamos podemos llegar a obtener la benevolencia de Dios, hace que necesariamente empecemos a interpretar la bendición que nos une en este nuevo pacto. Ya no es un pacto de un animal, no es de una sangre animal, sino ya es la muerte del unigénito del Padre. Ya es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, por vos, por mí, por nosotros, para que podamos ser realistas y caminar en esa nueva área de que nos pertenecemos. El antiguo pacto necesitaba un animal muerto. El nuevo pacto necesitó al Hijo de Dios muerto, pagando por usted y por mí. En el viejo pacto el animal jamás volvía a vivir. En el nuevo pacto la victoria se marcó y se plasmó en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 La realidad de este nuevo pacto es lo que a usted y a mí nos permite ser uno. En tercer lugar, es imposible que como cuerpo de Cristo, como iglesia, usted y yo dejemos de lado lo que hacemos públicamente al participar de estos símbolos. Y es la Biblia la que nos dice, la muerte del Señor anunciáis. Es imposible que usted y yo, si decimos llamarnos iglesia, si decimos proclamar ser cristianos, no actuemos en la proclamación de lo que significó eso
en la historia de la humanidad. Usted y yo tenemos que aprender a diario a proclamar lo que le llamamos en el desarrollo práctico el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa cruz, esa sangre, ese cuerpo partido, esa sangre derramada, no fue solamente para que usted y yo seamos salvos y participemos de un culto lindo y agradable, sino es para que anunciemos a otros la realidad de que ahora el cielo está abierto para que cualquiera que se arrepienta y crea y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor pueda ser salvo. Hay un anuncio que usted y yo proclamamos. Hay un anuncio que en unidad tenemos que proclamar. Fue Jesús en aquella oración de Juan 17 el que dijo que el mundo iba a creer cuando seamos uno. No porque estemos en un culto ni siquiera unánimes, ni siquiera en el mismo lugar, sino uno de corazón. No siendo iguales y pensando lo mismo, sino siendo diferentes, pero aceptándonos amorosamente como somos, en verdadera unidad, porque pertenecemos al cuerpo aunque tengamos funciones diferentes. Ese anuncio es el que usted y yo tenemos que dar y proclamarlo a las esferas celestes, porque nuestro Cristo es un Cristo vencedor, y proclamarlo a tu cabeza y a mi cabeza, a nuestros espíritus y al mundo que nos rodea, de que sí se puede vivir en unidad en medio de un mundo que está carcomido por la desunión, la violencia, el egoísmo, la vanidad, el individualismo. Sí se puede. La realidad de este anuncio es bien necesario para usted y para mí, porque es una declaración poderosa de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Allí en la cruz, en estos símbolos de cuerpo partido y sangre derramada, es la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses también, en el que dice que despojando a los principados y a las potestades, a usted y a mí, sacándonos a usted y a mí de las manos de ellos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es un anuncio de victoria, es un anuncio que trasciende la muerte, es un anuncio de esperanza, es un anuncio de cambio, es un anuncio de redención, es un anuncio de perdón, es un anuncio de vida, es un anuncio de luz. Lo que hacemos, y no solamente tiene que ser la práctica interna, sino un anuncio abierto en usted, en vos, en cada uno, o a través de cada uno. Y lo último, que construye seriamente la unidad, o la verdadera unidad del cuerpo de Cristo, es el autoexamen. El apóstol Pablo, cuando estableció o retó a los corintios por sus prácticas, les dijo: muchachos, cada uno examínese a sí mismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted no tiene que ver lo que está haciendo el otro, sino usted tiene que ver lo que está haciendo usted. ¿Y cómo participa usted? ¿Y cómo participás vos? Si cada uno de nosotros lográramos hacer este autoanálisis para cada uno de nosotros, entonces no tendríamos grandes problemas. El tema es que a veces, en forma curiosa, usted y yo venimos a reuniones de este tipo y pareciera que somos los hermanos, como alguna vez escuché, los hermanos tipo pala. ¿Sí? Los hermanos tipo pala son aquellos que escuchan un mensaje y dicen: este es para el hermano, este es para el hermano, este es para el hermano. Jamás son para él, ¿viste? Claro, porque estaban los hermanos carretilla, que usted ya los conoce hace rato, pero estos son los hermanos pala, ¿no? Nunca les pega a ellos. Jamás el autoexamen les cae a ellos. Siempre, esto es para el hermano fulano, qué pena que no vino el hermano mengano, ¿por qué no habrá venido mi hijo, mi tío, mi abuelo? Este mensaje era para él. Y el autoexamen fue el apóstol Pablo el que les escribió duramente a los corintios en medio de un caos literal que había en esa congregación local. Porque los primeros capítulos, sobre todo el 3, Pablo se dedica exclusivamente a hablar acerca de los problemas que había y de la división que había y de lo peleado que estaban entre ellos. Y llegamos al 11 y Pablo ordena
la práctica de la Cena del Señor, que curiosamente se desarrollaba pésimamente. Se juntaban, como era habitual, el primer día de la semana a desarrollar el culto, y ya que estamos, nos quedamos todos a comer, y en el proceso celebramos la Cena del Señor, lo que Él nos instituyó, que los discípulos lo hacían una vez por semana, cada primer día de la semana, y ahí empezaban a comer y empezaban las divisiones de lo que traje yo y de lo que trajiste vos para comer. Entonces, como a mí no me gustaba, ¿vio que a veces nos juntamos y decimos que sea la canasta? Perdónenme, ¿no? Porque por ahí ventilo cosas, no voy a decir nada de nadie, pero bueno, uno trae, decimos que vamos a traer empanadas, ponele, ¿no? Y gaseosa. Entonces uno trae empanada de jamón y queso que le puso un cachito así de queso y media feta de jamón. Y con 100 gramos de jamón y 50 gramos de queso se hizo 30 docenas de empanadas más o menos. ¿Verdad? Y viene el otro que es más delicado, que dice, nada, vamos a poner un poco más. Entonces lo rellena bien. El tema es que las docenas de empanadas que trajo ese poco relleno quedan ahí, no se las comen ni los que la trajeron. O vamos a traer gaseosa, y perdóneme, no discrimino ninguna marca, ni mucho menos, ¿no? Algo así pasaba en los Corintios. Nada más que eran más efusivos los muchachos. Porque estaba lo que de verdad podían y se traían faisán al horno con papitas doradas. Y los otros que no podían, que gracias a que pudieron cazar una paloma acá a la vuelta. Y bueno, es lo que hay. ¿Verdad? Y los que trajeron faisán con papita dorada, lo comemos acá en familia, che. Y justamente el principio de la común unión no se cumplía. Ni siquiera a la hora de comer. Eso es lo que pasaba. Por eso Pablo dice, muchachos, autoexamínense. Mírense para adentro. Observen cómo están participando de esto. Versículos anteriores, el apóstol Pablo dice, muchachos, les he escrito varias cosas y les he dicho algunas cosas interesantes y buenas, pero de esto no les puedo decir nada bueno. En esto no los puedo alabar, dice Pablo. De esto no puedo hablarles bien. Y en el proceso dice, bueno, ahora cuando vayan a participar, por favor, autoexamínense. No mires al otro, mírate vos, cómo estás, en qué condición estás para poder participar dignamente de estos símbolos. Y dice más Pablo, y es muy práctico, y si tenés hambre, come en tu casa. Allá. Y después vení y participá de los símbolos correctamente y apropiadamente. O sea, Pablo le estaba diciendo, salí de cualquier trampa egoísta en la cual te estás metiendo. El autoexamen es bien necesario a la hora de poder caminar en esta verdadera unidad del cuerpo de Cristo. El autoexamen, la autocrítica, como diríamos hoy, es bien necesaria a la hora de llegar a participar de estos frutos que vamos a participar en pocos minutos más. No es un examen de conciencia que yo tengo que hacer como pastor de usted o de vos, sino es un autoexamen que usted tiene que hacer de sí mismo y yo de mí mismo. Y a partir de ahí, si yo estoy en un estado de ser un chanta y quererme poner una careta que parece que en el tiempo moderno todo el mundo quiere usar una careta de que está todo bien y no está todo bien, entonces empiezo a tener serios problemas. Y no conmigo, sino con Dios. Porque participar de estos símbolos indignamente es problemático. Yo no soy el juez de su dignidad. Usted mismo es su propio juez de si es digno o no para participar. Sé que por décadas una de las disciplinas que se hacía era decir, no, usted no tome la cena del Señor, espere a ser restaurado. Y no me peleo con los maestros que me enseñaron eso, no me peleo, simplemente digo que acá la Biblia dice que si usted se tiene que autoexaminar. No que yo lo examine.
Eso favorece. Entonces no hay jueces terrenos, no hay jueces terrenales, no hay un poder de juzgar de alguna persona determinada que aparentemente parece ser más espiritual que vos, sino hay un autoexamen delante del único que es juez, verdadero y fiel. Llegar a participar de la unidad del cuerpo de Cristo, lo que boicotea la unidad del cuerpo de Cristo, y siguiendo el ejemplo de los corintios, lo primero que hace muy mal a la unidad del cuerpo de Cristo es el desmembramiento, es la división. La iglesia de Corinto estaba pasando por serios problemas de división. Y el apóstol Pablo tuvo que ayudarlos a ordenarse en eso. Comencé diciéndole que sería tétrico y macabro agarrar algún cuerpo y empezar a poner manos, brazos por un lado, el otro brazo por acá, la cabeza por allá. De eso se trata espiritualmente hablando cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, se deja arrastrar por la división. La división puede ser, terrible, mitad para un lado, mitad para el otro, que estaría apropiado porque es división, pero tranquilamente es cuando usted y yo no estamos viendo las cosas como Dios las ve. Ya estamos teniendo dos visiones. Ya estamos en un estado de división. Entonces, si usted y yo no valoramos la comunión como Dios quiere que la valoremos porque fue idea de Él, empezamos a estar en división. Cuando usted y yo nos empezamos a dar cuenta de que a veces con nuestros gestos y actitudes menospreciamos el pacto bajo el cual estoy yo y el nuevo pacto bajo el cual está mi hermano, ya no estoy viendo las cosas como Dios las ve y estoy en una división, una doble visión. Por eso el apóstol Pablo es áspero y duro con los corintios, porque estaban enfrentando eso, creyéndose algunos más espirituales que otros, uno bajo un liderazgo y otros bajo otro. Las cosas que boicotean y destruyen la unidad es el individualismo. Lo que le contaba recién, estos personajes venían y se sentaban a comer rápidamente para poder embullir rápidamente todo lo que habían traído a ellos y no convidarle a nadie. Era un estado individualista, como tengo hambre, estoy apurado, llegué tarde, bueno, entonces como primero, en vez de esperar al resto. Pablo los exhorta y le dice, muchachos, tienen que aprender a esperarse. Claro, usted y yo, y para usted y para mí hoy es sencillo, es un pedacito de pan y es una copa chiquitita, pero en la antigüedad, en la época esta, literalmente era una comida. Hoy entendemos que es descortés empezar a comer si somos varios a la mesa y que alguno empieza a comer antes que el otro. Y a veces cuando tenemos un poco de hambre decimos, no, la comida caliente no espera y entramos a comer, ¿verdad? Es descortés. Y lo último, que a veces boicotea lo que es la verdadera comunión del Espíritu o unidad del cuerpo de Cristo, es aquellos gestos, actitudes, palabras, conductas traicioneras que tenemos. La cena del Señor, como usted y yo la conocemos según la historia bíblica, fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en un momento de extrema tensión. ¿Usted sabe quién estaba sentado ahí a la mesa con Jesús? Sus 12 discípulos. Pero uno de ellos era Judas. También estuvo en la cena. Pero no era digno de estar ahí. Jesús no lo sacó a patadas. Jesús no lo echó. Simplemente dio instrucciones. Simplemente en el Espíritu hizo ver que las cosas estaban claras. Pero aún así, el ejemplo que nos queda a usted y a mí es saber, por favor, si usted percibe en su autoexamen que está siendo indigno, porque estás traicionando a tu cónyuge, porque estás traicionando a tus hijos, porque estás traicionando a tus padres,
porque estás traicionando a tu líder, porque estás traicionando a tu amigo, porque estás traicionando a tu iglesia, podés hacer dos cosas. La primera no te la recomiendo porque es un fin nefasto como el de Judas, pero la segunda sí. Arrepentite. Y a partir de tu verdadero y genuino arrepentimiento, estás una vez más absolutamente apto y digno para participar de estos símbolos. Aprendí en la lectura de este pasaje que leímos que Pablo nunca tuvo en su forma de pensar la no participación de estos símbolos. El apóstol Pablo en el pasaje que leímos dice que se examine cada uno a sí mismo. Inmediatamente después dice, y participe así de la cena. Nunca dijo, y no participe de la cena. Porque en la cabeza de Pablo nunca estuvo de que usted y yo desde lo personal nos autoexcluyamos de lo que es la comunidad de fe, de lo que es la comunión de los cristianos, de lo que es el establecimiento del nuevo pacto, sino lo que pasaba por la cabeza y el corazón de Pablo era, perdóneme la expresión, no seas necio. Si te das cuenta por tu autoanálisis que estás en indignidad, dignificate a través del arrepentimiento y después toma la cena. No al revés. Conozco gente, o he conocido gente, que se creen muy espirituales, porque como está mal, o están mal, o están tristes, o están dolidos, o están amargados, o están en una situación X, no, yo no voy a tomar la cena del Señor. Yo sé lo que es beber y tomar indignamente. Te estás autoexcluyendo del cuerpo de Cristo. Porque en vez de caminar en el camino que Dios te propone, que es el arrepentimiento, para nuevamente sujetarte a todo lo que es el nuevo pacto de la sangre de Cristo, que es la única que te puede limpiar y hacer salir de toda esa nefasta suciedad que produce el pecado, nos alejamos. ¿No? Cada vez que usted y yo participemos de estos símbolos, como lo vamos a hacer ahora, ya, el análisis tiene que ser tuyo. Es un autoanálisis. Y a partir de ahí, cuando te autoanalices delante de Dios, si hay algo que arreglar, le pedís perdón al Señor, arreglás tu situación con Él y participás de la cena así. Y así participe de la cena. El tema es que nuestros orgullos, nuestra vanidad, a veces no nos permite arrepentirnos. Entonces, sonamos. Entonces sí soy indigno. Entonces sí la sufro diferente. Pero yo le animo en esta noche a que en esta cena del Señor, y con una forma muy contundente, usted y yo nos examinemos. Y en ese autoexamen, dejemos que sea Dios el que nos dignifique. Probablemente usted, si es una persona normal, va a encontrar varias cosas de que arrepentirse. Pero en este tiempo y en este momento yo le animo a que, en primer lugar, y como venimos en la palabra en esta noche, usted y yo, si hay algo que yo tengo con un hermano de la congregación o hermana de la congregación, este es el momento de arrepentirme. Y si por alguna razón el hermano no está y vos te estás dando cuenta que las cosas vienen
viene pesada, puede ser que el hermano no esté. Hacé un pacto, un acuerdo con Dios de que inmediatamente, mañana, pasado, cuando salgas de este lugar, lo vas a llamar por teléfono y vas a arreglar el asunto. Llámese porque tengas que pedirle perdón o porque lo tengas que perdonar. Pero si está en este lugar, ahora en los pocos minutos más, y después de orar y después de preparar todo, por favor, que no te importe en lo más mínimo la vergüenza del individualismo. Que vos te acerques a ese hermano y no hace falta hablar mucho porque la unción del Espíritu Santo va a ser más que suficiente para amalgamar los corazones y los espíritus. Te acerques a ese hermano y le des un abrazo, le extiendas la mano y le puedas decir te perdono o te pido perdón. Y usted no se va a dar, usted no tiene idea el combate espiritual que hay en estos momentos y no tiene idea la victoria extraordinaria que Jesucristo le va a dar a usted y a mí y a nosotros como congregación local si empezamos a caminar en esta realidad. De que la comunión fue asunto de Dios, no tuyo. De que estamos bajo un nuevo pacto, que no lo elegiste vos, lo hizo Cristo por vos. Pueblo